Caroline bajó las persianas de su despacho. El sol había salido lo suficientemente alto como para deslumbrar sus ojos. Su jornada laboral en el Hotel Esmeralda acababa de empezar, pero ya sentía esa emoción familiar que siempre sentía al cruzar el umbral de este majestuoso edificio. Las enormes columnas de mármol blanco, las brillantes arañas de cristal, los suelos de caoba inmaculadamente pulidos, todo respiraba lujo y elegancia. Se ajustó la chaqueta color arena perfectamente planchada y se pasó una mano por el pelo revuelto. Su escritorio estaba impecablemente organizado. Documentos ordenados en carpetas, orquídeas frescas en un jarrón de cristal en el borde del escritorio, regalo de unos agradecidos invitados de Alemania, a quienes había ayudado a organizar una memorable ceremonia nupcial la semana anterior. Caroline encendió el ordenador y abrió su agenda. Hoy se esperaba la llegada de varios invitados importantes, entre ellos un destacado político de la capital. Tenía que asegurarse de que todo saliera a la perfección. De repente, llaman a la puerta. «Buenos días, Caroline». La voz familiar de Alberto Montoya, el director del hotel. Un hombre alto y canoso, de ojos amables y modales elegantes, entró en el despacho. «Buenos días, señor Montoya», sonrió Carolina. «Le he dicho que me llame Alberto. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos? ¿5? ¿6? 7 años, para ser exactos», contestó ella, sintiendo que se le encogía el corazón ante su preocupación paternal. Alberto se sentó en el borde de su mesa, como hacía siempre que quería hablar no solo como superior, sino como amigo. Era una de las pocas personas que comprendía realmente la pasión que ella sentía por su trabajo. En su presencia, podía ser ella misma sin temor a ser juzgada por ser demasiado trabajadora. «He visto los informes del mes pasado. Un trabajo excelente, como siempre, pero no pareces descansada. ¿Va todo bien?» Caroline sintió que sus hombros se tensaban. Las últimas semanas en casa habían sido especialmente difíciles. Diego se quedaba en la clínica cada vez más a menudo y, cuando volvía, estaba irritable y distante. Su suegra, que vivía en el bloque de al lado, empezó a aparecer más a menudo de lo habitual, encontrando siempre una excusa para criticarle. «Está bien, de verdad. Solo mucho trabajo», mintió, tratando de sonar despreocupada. Alberto asintió comprensivo, aunque había un destello de duda en sus ojos. Siempre se le había dado bien leer a la gente, sobre todo a los que le importaban. «No olvides que el trabajo no lo es todo en la vida», dijo suavemente, levantándose. «Por cierto, hoy llega una delegación del Ministerio de Turismo. Quiero que te encargues personalmente de su alojamiento». Caroline sintió una oleada de energía. Eso era lo que más le gustaba de su trabajo: organización, planificación, atención al detalle. Aquí, en el hotel, se sentía en su elemento. Aquí la valoraban, la respetaban, le confiaban tareas importantes. Salió de la oficina y se dirigió al vestíbulo, donde el personal ya se había reunido para la sesión informativa de la mañana. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol y en los altos techos. El maître Ramón, las doncellas, los porteros, todos la saludaron con auténtico respeto. «Buenos días, señora Hernández», dijo el personal a coro. Carolina empezó a repartir instrucciones, explicando clara y concisamente las tareas del día. Conocía a cada empleado por su nombre, recordaba sus puntos fuertes y sabía cómo distribuir las tareas para que todos trabajaran con la mayor eficacia posible. De vuelta en su despacho, revisó los mensajes de su teléfono. 2 llamadas perdidas de su suegra y un mensaje de Diego. «Hoy hay una operación urgente. No lo esperes para cenar». A Carolina se le encogió el corazón. En el pasado, esos mensajes la habían hecho comprender y sentirse orgullosa de su marido cirujano por salvar vidas. Ahora, cada uno de esos mensajes resonaba con una ansiedad amortiguada.
Se frotó las sienes, tratando de alejar los pensamientos inoportunos. Tenía un gran día por delante y no podía permitirse distraerse con problemas domésticos. Aquí, en el hotel, no era solo la esposa o la cuñada de alguien. Aquí era Carolina Hernández, una profesional en su campo, una recepcionista respetada sin la cual no había evento importante que se preciara. A mediodía ya había conseguido mantener 3 reuniones con contratistas, organizar la reparación urgente del aire acondicionado de la suite presidencial y resolver un conflicto con un huésped malhumorado. El trabajo le proporcionaba una satisfacción que hacía tiempo que no encontraba en casa. Señora Hernández se asomó a la puerta María, una joven becaria. La delegación del ministerio llegará dentro de 1 hora. Las habitaciones están listas, las flores han sido entregadas, el champán se está enfriando. Carolina sintió con aprobación. Ya ayer había comprobado personalmente cada detalle de los preparativos, pero le complacía que el personal estuviera tan atento. Mirando por la ventana al sereno océano Pacífico, se permitió soñar por un momento con la época en que ella y Diego se habían casado por primera vez. Todo había parecido tan sencillo y claro entonces. Él se había sentido orgulloso de su éxito en el trabajo, complacido con cada ascenso que ella había recibido. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo su orgullo había sido sustituido por fastidio y su apoyo por reproches por pasar demasiado tiempo en el hotel? El timbre del teléfono interno la devolvió a la realidad. La delegación había llegado antes de lo previsto. Caroline se arregló el pelo, esbozó una sonrisa profesional y se dirigió a la salida. Al fin y al cabo, en el Esmeralda siempre sabía lo que tenía que hacer. Aquí todo tenía su lugar. Todo obedecía a reglas claras. A diferencia de su vida familiar, que cada día parecía más descontrolada. La noche, después de un ajetreado día de trabajo, recibió a Caroline con un silencio desacostumbrado en la casa, subió despacio las escaleras de su mansión de 2 plantas en una zona prestigiosa de la ciudad, donde vivían sobre todo médicos de la clínica cercana y hombres de negocios de éxito. Antes parecía un sueño hecho realidad. Habitaciones luminosas y espaciosas, grandes ventanales con vistas al mar, una acogedora terraza donde a Diego y a ella les encantaba pasar las tardes bebiendo vino y hablando del futuro. Ahora, cada vez que volvía a casa, sentía una profunda nostalgia en el pecho. Carolina se quitó los zapatos de tacón y entró en el dormitorio. En la mesilla de noche había una foto de su boda, los dos tan felices y esperanzados. Diego, con su traje blanco, le rodeaba la cintura con el brazo y ella reía con la cabeza echada hacia atrás. Parecía como si estuviera en otra vida. El ruido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Reconoció a su suegra por el inconfundible ruido de sus tacones antes incluso de que llegara al umbral del dormitorio. «Ah, ya estás en casa». Lucía Hernández dirigió una mirada molesta a su cuñada. «Creía que volverías a demorarte en tu hotel». Carolina reprimió un suspiro. Lucía iba vestida impecablemente, como siempre. Blusa de seda color marfil, pantalones perfectamente planchados, un collar de perlas al cuello. Llevaba el pelo oscuro, apenas teñido de gris, peinado con un estilo muy elaborado. A sus 58 años, parecía recién salida de un costoso salón de belleza. «Buenas noches, Lucía. Decidí venir temprano hoy». Carolina hizo todo lo posible para que su voz sonara amistosa. «¿De verdad? ¿Y qué vas a preparar para cenar?» Diego llamó, dijo que estaría en casa en 1 hora. Ya sabes que no le gusta que la cena no esté lista a tiempo. Carolina sintió que sus hombros se tensaban. Claro que Diego había llamado a su madre, pero no a su mujer. Eso se había convertido en una práctica habitual últimamente. Estaba a punto de empezar a cocinar. Quería hacer enchiladas con la receta de mi madre. Lucía apretó los labios. ¿Otra vez esos platos picantes? Ya sabes que Diego tiene el estómago sensible. Traje pollo y verduras. Caliéntalo.
Sin esperar respuesta, la suegra se dirigió a la cocina. Carolina oyó el tintineo de los platos. Lucía, como siempre, había empezado a reorganizarlo todo a su manera. Lo hacía cada vez que entraba, como demostrando que su nuera era incapaz de organizar bien ni siquiera el espacio de la cocina. Después de ponerse el traje de casa, Carolina bajó. Lucía ya estaba en la cocina, comentando todo lo que veía. ¿Por qué tienes la nevera hecha un desastre? Y esas cortinas deberían haberse lavado hace mucho tiempo. Ayer estuve en casa de Marta y su casa es un cuadro. Y ella también trabaja, por cierto, pero aún se las arregla para ser una verdadera esposa para su marido. Carolina puso la mesa en silencio, intentando no reaccionar ante las barrabasadas de su suegra. Marta era la mujer de un colega de Diego, recepcionista a tiempo parcial en la misma clínica. Lucía siempre le daba ejemplo. La puerta principal volvió a abrirse. Esta vez, Diego estaba de vuelta. Carolina le oyó arrojar las llaves sobre la mesa del pasillo, una costumbre que solía molestarla pero que ahora solo la cansaba. «¿Mamá? ¿Estás aquí?» Su voz se alzó perceptiblemente al ver a Lucía. «Por supuesto, cariño. He traído tu pollo favorito. Sabía que llegarías tarde esta noche». Diego entró en la cocina, besando a su madre en la mejilla. Apenas dedicó una mirada a Carolina. «¿Qué tal la operación?», preguntó ella, tratando de establecer contacto. «Bien», respondió él brevemente, sentándose a la mesa. «Mamá, no te creerías el incidente que hemos tenido hoy». La cena transcurrió como de costumbre. Diego hablaba de su trabajo, Lucía admiraba su éxito y Carolina se sentía superflua en su propia casa. Observó a su marido, notando cómo había cambiado su mirada en los últimos meses. Antes era amable, interesado en ella, deseoso de compartir todo lo que ocurría durante el día. Ahora sus ojos marrones la atravesaban como si fuera un mueble. «Diego, cariño, estás agotado». Lucía acarició el brazo de su hijo. «¿Necesitas descansar más? ¿Quizá ir a algún sitio el fin de semana?» «Tengo un mes de trabajo, mamá». «Pero no puedes trabajar todo el tiempo. Necesitas cuidados, atención». Lucía lanzó una expresiva mirada a Carolina. «Creo que me tengo que ir». Carolina se levantó de la mesa, sintiendo que no podía soportar más aquel ambiente. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Diego bruscamente. «Me duele la cabeza. Voy a acostarme». Mientras subía las escaleras, oyó a su suegra decir algo en voz baja, y Diego le respondió con una risa tranquila. Solía reírse mucho con sus chistes. En el dormitorio, Carolina se acercó a la ventana. El mar estaba en calma, el camino de la luna plateado sobre el agua. En algún lugar, más allá de la costa, se alzaba su hotel favorito, el Esmeralda. Mañana volvería allí de nuevo, y durante unas horas podría olvidar lo que ocurría en casa. Podría ser ella misma, segura, competente, respetada. Se oyeron voces en el piso de abajo. Diego acompañaba a su madre a la puerta. Carolina oyó a su suegra decir: «Hijo, te mereces algo mejor. Una mujer debe hacer un hogar acogedor, no estar todo el día trabajando». La puerta se cerró y la casa volvió a quedar en silencio. Unos minutos después, Diego subió al dormitorio. Sin decir una palabra, se dirigió al cuarto de baño. Carolina podía oír el sonido del agua corriendo, el sonido de una maquinilla eléctrica. Antes se habían lavado los dientes juntos, se habían reído, se habían salpicado agua. Ahora cada noche era un ritual silencioso de evitarse mutuamente. Diego estaba tumbado en la cama, de espaldas a ella. Carolina le miró los hombros tensos y se preguntó cuándo se había torcido todo. Tal vez Lucía tenía razón. Quizá era realmente una mala esposa, pero ¿no se supone que el amor acepta a un hombre tal como es? Mientras se dormía, pensó en el mañana en el hotel, en nuevos retos, en gente que apreciara su trabajo. Allí, al menos, sabría exactamente quién era y lo que valía.
La mañana empezó con un descubrimiento desagradable. Mientras ordenaba un cesto de ropa sucia, Caroline encontró un pañuelo de seda de mujer que definitivamente no era suyo. De color rosa suave, con un ligero aroma floral, yacía arrugado entre las camisas de Diego. Extendió lentamente la fina tela con dedos temblorosos. La letra B estaba bordada en una esquina, con un diseño delicado y ornamentado. Caroline se agachó en el borde de la bañera, sintiendo una ansiedad incomprensible. Se le ocurrieron docenas de explicaciones. ¿Podría ser el pañuelo de un paciente? ¿O había caído accidentalmente en el bolsillo de la bata de Diego? Intentó convencerse de que había una explicación lógica, pero una voz traidora en su interior le susurró lo contrario. ¿Qué estás hurgando ahí? La voz áspera de Diego la hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta del baño, ya vestido con su traje inmaculado. He encontrado esto. Carolina le tendió el pañuelo, observando atentamente su reacción. Diego miró descuidadamente el hallazgo. Oh, esto... Una paciente se lo olvidó en su despacho. Iba a dárselo a la lavandería del hospital. ¿Desde cuándo un hospital lava los objetos personales de los pacientes? Caroline intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. Mira, no tengo tiempo para interrogatorios. Llego tarde a un concilium. Le arrebató el pañuelo de las manos con irritación y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Cuando la puerta se cerró detrás de su marido, Caroline se quedó de pie en medio del cuarto de baño, sintiéndose totalmente desolada. Siguió ordenando la ropa mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pañuelo. Llegó al trabajo antes de lo habitual. Esmeralda la recibió con el ajetreo habitual de las primeras horas de la mañana. Criadas que se apresuraban a terminar de limpiar las habitaciones, cocineros que preparaban el desayuno, porteros que recibían a los primeros huéspedes. Carolina, hoy llegas temprano. Apareció Alberto en el vestíbulo con una taza de café en la mano. Pareces preocupada. Estoy bien, de verdad. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió poco natural. Sabes, mi mujer siempre decía que la peor cura para la ansiedad es la soledad. Pásate por mi despacho cuando estés libre. El día se alargó lentamente. Caroline se sumergió en su trabajo, tratando de ocupar cada minuto para no tener que pensar en el descubrimiento. Revisó cuentas, se reunió con proveedores, resolvió un conflicto entre dos criadas, pero no dejaba de pensar en la bufanda. Después de comer, Lucía se pasó por su despacho de improviso. Quería comprobar si realmente estás tan ocupada como dices, dijo su suegra sentándose en la silla de visitas y colocando su bolso de diseño sobre el regazo. Realmente tengo mucho trabajo que hacer, Lucía. Claro que sí, claro que sí. Siempre es conveniente cubrirse de trabajo cuando no quieres hacerlo con tu familia. Lucía sacó un espejo y se arregló su impecable melena. ¿Sabes? Ayer hablé con Diego. Está muy molesto por la poca atención que le prestas a la casa. Carolina sintió que se le apretaban las entrañas. Me extraña que lo hable contigo y no conmigo. ¿Cuándo hablaría contigo? O estás aquí, o estás tan cansada que eres incapaz de mantener una conversación normal. Lucía apretó los labios. Un hombre necesita una mujer que haga cositas, no que corra por hoteles. Creo que Diego y yo tenemos que resolver estas cosas por nosotros mismos. Intentó hablar Carolina con firmeza, aunque todo le hervía por dentro. Por supuesto, por supuesto. Lucía se levantó, alborotando su impecable chaqueta. Eso sí, no te sorprendas si un día encuentra a alguien que entienda mejor sus necesidades. Después de que su suegra se marchara, Caroline permaneció sentada mirando por la ventana durante largo rato. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza, mezcladas con el recuerdo del pañuelo que había encontrado. Quizá ya había ocurrido, quizá Diego ya había encontrado a la que mejor comprendía sus necesidades.
Cuando llegó a casa esa noche, empezó a fijarse más en las pequeñas cosas. En el armario, las camisas de Diego estaban colgadas de forma diferente a la habitual. Siempre las colgaba por colores, pero ahora el orden se había alterado. En el cuarto de baño había un nuevo frasco de perfume de hombre, no el que Diego había usado durante los últimos 3 años. Durante la cena intentó entablar conversación. ¿Qué tal el concilium? Bien. Diego no apartó los ojos de su plato. Llegas tarde esta noche. Me han operado de urgencia. Podrías haber llamado... Diego apartó bruscamente su plato. No tengo por qué dar cuenta de todos mis movimientos. Si tanto te interesa lo que hago, quizá deberías pasar menos tiempo en el hotel. Se levantó de la mesa y se retiró al estudio, dejando a Caroline sola en la cocina. Recogió mecánicamente los platos y cargó el lavavajillas. Cada movimiento le resultaba difícil, como si tuviera el cuerpo lleno de plomo. En el dormitorio volvió a sacar su agenda, intentando concentrarse en sus planes de trabajo para mañana. Mañana se celebraba una importante boda en el hotel y tenía que comprobar todos los detalles, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pañuelo rosa, a las palabras de su suegra, a la fría mirada de su marido. Diego subió al dormitorio cerca de medianoche. Olía a antiséptico y ligeramente a aquel perfume nuevo. Se tumbó en silencio en su lado de la cama sin decir una palabra. Caroline se quedó despierta, escuchando su respiración e intentando recordar la última vez que habían tenido una conversación de verdad, la última vez que la había abrazado antes de acostarse, la última vez que se habían reído juntos. Esta mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, encontró en el bolsillo de la chaqueta de él un recibo de un restaurante, fechado ayer por la tarde, la hora de comer, 2 menús del día. Así que no había habido operación de urgencia. Había algo más, o alguien más. En el hotel la esperaba una pila de papeles que exigían atención, una lista de tareas para el día y el ajetreo habitual. Aquí todo era claro y predecible. Conocía las reglas del juego, pero en casa, todo se convertía en arena movediza que se le escurría entre los dedos, por mucho que intentara aferrarse a ella. Aquella mañana Carolina se despertó antes de lo habitual. Diego ya se había ido. Su mitad de la cama estaba fría y pulcramente hecha. Desde hacía unas semanas se iba más temprano y volvía más tarde. Muchos casos complicados, respondió él brevemente a las preguntas de Carolina. Bajó despacio hasta la cocina, encendió la cafetera, un regalo de Diego de las pasadas Navidades, a máquina. Por aquel entonces, él aún se acordaba de esas cosas, aún se preocupaba por su comodidad. Ahora, Carolina sacudió la cabeza, alejando los pensamientos tristes. Tomó una taza de café y salió a la terraza. El aire de la mañana era fresco y olía a mar. El sol empezaba a salir por el horizonte, coloreando el cielo con suaves tonos rosados. A Caroline le encantaban estos momentos de soledad, en los que podía ordenar sus pensamientos antes de empezar un nuevo día. De repente, un movimiento en la entrada de la casa captó su atención. La puerta principal se abrió y salieron 2 mujeres. Una de ellas era Lucía. Su figura, vestida con un elegante traje, era irreconocible. Y la otra, Carolina sintió que se le apretaba el corazón. Una mujer joven, delgada, de pelo largo y oscuro, con un vestido claro. Le decía algo animadamente a Lucía y sonreía, una sonrisa cálida que Carolina no había visto nunca, una sonrisa que se dirigía a sí misma. Las mujeres no repararon en ella en la terraza del segundo piso. Caminaron despacio por el sendero hasta la puerta, sin dejar de hablar. Caroline notó que Lucía rodeaba con un brazo maternal los hombros de la desconocida. El gesto la incomodó. Carolina se apresuró a entrar de nuevo en la casa. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la taza. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué estaba en su casa? ¿Y por qué Lucía...? Una llamada interrumpió sus cavilaciones.
Era su suegra. Carolina, ¿ya estás despierta? Sí, Lucía, me estoy preparando para ir a trabajar. Ah, sí, claro, tu precioso trabajo. La voz de la suegra llevaba la ironía habitual. He pasado a recoger unos papeles que se le olvidaron a Diego. Por cierto, hoy ha venido a visitarnos Valeria, una pariente lejana nuestra de Estados Unidos. Está de paso por la ciudad. Quería verla. Carolina sintió un escalofrío. Un pariente lejano, entonces. Qué raro que Diego nunca me haya hablado de ella. Oh, es una rama muy lejana de la familia. Es la hija de mi primo tercero, una chica encantadora, por cierto. Trabaja en una gran clínica de Boston. Caroline escuchó estas explicaciones, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Algo no cuadraba en esta historia, algo no cuadraba. ¿Y está mucho en México? No, no, ya está volando de regreso. Solo pasaba a saludar. La voz de Lucía tenía una nota de irritación. Creo que deberías ponerte a trabajar, no te entretengo. De vuelta en el hotel, Caroline no podía concentrarse. Ante sus ojos se alzaba una imagen, una joven con un vestido claro y Lucía abrazándola con ternura maternal. ¿Señora Hernández? La voz de la joven sirvienta la devolvió a la realidad. Hay un problema con el aire acondicionado en la habitación 203. Sí, claro. Ahora mismo me pongo a ello. Carolina sonrió agradecida a la chica. El trabajo siempre la ayudaba a despejar su mente de pensamientos pesados. Hacia el atardecer Alberto entró en su despacho. ¿Te pasa algo, Carolina? Hoy no eres tú misma. Solo cansada, supongo. Intentó sonreír, pero le salió torcida. Sabes, cuando mi mujer vivía, siempre decía que si algo te preocupa en el alma, tienes que decirlo. De lo contrario, la ansiedad te comerá por dentro. Carolina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé qué está pasando, Alberto. Todo se está desmoronando y ni siquiera entiendo por qué. Él, en silencio, le tendió un pañuelo. Tal vez deberías tomarte un tiempo libre, pasar más tiempo en casa. En casa, sonrió amargamente. Las cosas están peor en casa. Cuando regresó a casa a última hora de la noche, Carolina encontró una nota de Diego en la mesa de la cocina. Cirugía urgente. No me esperes despierta. La letra era descuidada, apresurada, nada que ver con su pulcra caligrafía habitual. Subió al dormitorio y empezó a ordenar las cosas en el armario como una máquina. De repente, su mano encontró algo en el bolsillo de una de las camisas de Diego. Era un recibo de la tintorería con fecha de hoy. Entre las prendas había un pañuelo de seda de mujer. Carolina se hundió en la cama, apretando el recibo entre las manos. Por su mente pasaron retazos de los acontecimientos de hoy, la joven saliendo de casa, la sonrisa maternal de Lucía, la historia inverosímil de un pariente lejano. En el baño, vio un cepillo de dientes nuevo, rosa, en un vaso junto al de Diego. Hacía tiempo que su propio cepillo estaba en un vaso aparte. Diego había insistido en ello hacía meses, alegando razones de higiene. De repente sonó el teléfono. Era Lucía. Diego me ha dicho que no le espere. Tiene una operación complicada. Sí, dejó una nota. Intentó hablar Carolina con calma. Ya ves lo ocupado que está. Y tú te pasas todo el tiempo en tu hotel. Lucía, ¿quién es Valeria? Hubo una pausa al otro lado del hilo. Te lo he explicado esta mañana, una pariente lejana. Es extraño que use la misma marca de perfume que había en el pañuelo que encontré. No sé a qué te refieres, y en realidad creo que deberías fantasear menos y pasar más tiempo con tu familia. La voz de Lucía se volvió áspera. Tras la conversación, Caroline permaneció largo rato junto a la ventana mirando el océano. En algún lugar, en la oscuridad, brillaban las ventanas de la Esmeralda, el único lugar donde aún se sentía ella misma. Mañana volvería allí, sonriendo a los huéspedes, resolviendo problemas, dirigiendo al personal. Pero aquí,
En su propia casa se sentía como una extraña, como una invitada sin invitación a la celebración de la vida de otra persona. Diego volvió a medianoche. No olía a hospital, olía a perfume de mujer, el mismo perfume que ella había olido antes. Entró silenciosamente en el cuarto de baño y cerró la puerta. Caroline se quedó despierta, escuchando el sonido del agua y pensando que su vida, tan correcta y comprensible hace unos meses, se estaba convirtiendo en una pesadilla surrealista. El día era inusualmente caluroso para esta época del año. Caroline caminaba por el paseo marítimo, dirigiéndose a su cafetería favorita durante la hora del almuerzo. Junto al mar siempre hacía un poco más de fresco que en la ciudad. Una ligera brisa le alborotó el pelo, trayendo consigo el olor salado del mar. Últimamente solía salir del hotel a la hora de comer. En su oficina, las paredes parecían oprimirla, recordándole los problemas de casa. Aquí, entre turistas y lugareños, podía perderse un rato, convertirse en una más. El pequeño café La Perla la recibió con el familiar timbre de la puerta. La camarera María, que la conocía como clienta habitual, le sonrió. Lo de siempre, señora Hernández. ¿Ceviche y limonada? Carolina asintió y se dirigió a su mesa favorita, junto a la ventana. Pero, de repente, se quedó inmóvil. Sentada en la mesa de al lado estaba ella, la misma joven que había visto salir de su casa con Lucía. Solo ahora pudo verla mejor. Rasgos perfectos, grandes ojos oscuros, maquillaje impecable. Llevaba un elegante vestido color crema y una fina pulsera dorada en la muñeca. La mujer tecleaba algo en su teléfono, sorbiendo de vez en cuando una taza de café. Parecía completamente tranquila y segura de sí misma. Tenía el bolso sobre la mesa y asomaba la esquina de un pañuelo rosa que le resultaba familiar. Caroline sintió que le temblaban las piernas. Todas las dudas, todos los intentos de encontrar explicaciones inocentes a lo que estaba ocurriendo se desmoronaron. Reuniendo toda su voluntad en un puño, se dirigió hacia la mesa del desconocido. «Disculpe, ¿puedo sentarme?» La mujer levantó la vista de su teléfono. Al principio se muestra sorprendida y luego, tras una fugaz mirada de consternación, esboza una amable sonrisa. «Por supuesto, por favor. Eres Valeria, ¿verdad? Una pariente lejana de la familia Hernández». La confusión apareció ahora en el rostro de la mujer. «Sí. ¿Y usted es?» «Soy Carolina Hernández, la mujer de Diego». Hubo una pausa pesada. Valeria apretó nerviosamente su taza de café. «Ah, así es como... En realidad soy pariente, de Boston». «Es extraño que sigas aquí. Lucía dijo que ya habías volado de vuelta a Estados Unidos». Valeria empezó a empaquetar apresuradamente sus cosas. Mi vuelo se retrasó. Tengo que irme». «Espera». Caroline puso la mano sobre la mesa, impidiendo que su interlocutora se levantara. «Seamos sinceros. Te vi salir de mi casa, vi cómo te trataba Lucía, y encontré tu pañuelo». Valeria se quedó helada. Sus labios perfectamente pintados temblaron. «No sé de qué me estás hablando». «Yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Mira». Valeria finalmente levantó la vista, y había algo parecido a la lástima en sus ojos. «Creo que estás confundida acerca de algo». En ese momento, María llegó a la mesa con una bandeja. «Su ceviche, señora Hernández». «Ya me iba». Carolina se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. Saliendo del café, no recordaba cómo había llegado al paseo marítimo. Apoyada en el parapeto, miró al mar, pero no lo veía. Ante sus ojos estaba el rostro de Valeria, su vestido caro, su maquillaje perfecto, y la mirada de una mujer que se siente bien. El teléfono en su bolso vibró. Un mensaje de Lucía. «Vendré esta noche, necesito hablar». Caroline sonrió. Ahora sabía de qué trataría la conversación. Su suegra había conseguido por fin su objetivo.
Había encontrado una sustituta viewer para su nuera equivocada. Volvió al hotel convertida en otra persona. Todo a su alrededor parecía irreal. Un vestíbulo lujoso, sonrisas amables del personal, el bullicio habitual. Realizaba sus tareas mecánicamente, comprobando documentos, dando órdenes, pero en su interior había un vacío. ¿Carolina? La voz de Alberto la hizo estremecerse. Te has puesto pálida. Quizá deberías tumbarte. No, estoy bien. Intentó sonreír. Es que... calor hoy. Alberto la miró atentamente. Sabes, a veces lo más difícil es admitir lo evidente, incluso cuando duele. Ella le miró. ¿Sabes? Sé cómo es una persona a la que le han roto el corazón. Le puso suavemente la mano en el hombro. Mi puerta está siempre abierta si quieres hablar. Conduciendo hacia la casa esa tarde, Caroline vio el coche de Lucía en la entrada. La conversación era inevitable. Aparcó y se sentó en el coche unos minutos, reuniendo fuerzas. Una cálida luz entraba por la ventana de la cocina, tan hogareña, tan acogedora. Antes significaba para ella volver a casa. Ahora le parecía falso, como el decorado de un teatro. La casa olía a productos recién horneados. Lucía estaba en la cocina, como de costumbre. Diego estaba sentado a la mesa, mirando el móvil. Se estremeció al ver a Carolina y se apresuró a guardarlo en el bolsillo. «Ah, por fin estás en casa». Lucía puso sobre la mesa una tarta de manzana, la favorita de Diego. «Tenemos que hablar». Carolina se acomodó lentamente en una silla. «Sí, tenemos que hablar. Sobre todo de cómo te llevas a la amante de mi marido a nuestra casa mientras yo no estoy». Se hizo un gran silencio. Lucía se quedó inmóvil con la tabla de cortar en las manos. Diego levantó la vista bruscamente. «¿Qué tonterías estás diciendo?» La suegra fue la primera en entrar en razón. «Si te refieres a Valeria, la he conocido hoy y hemos hablado». Después de la conversación en la cocina, se hizo insoportable estar en casa. Carolina había solicitado vacaciones en el hotel, diciéndole a Alberto que necesitaba ocuparse de asuntos familiares. Él asintió comprensivo, sin hacer demasiadas preguntas, solo le apretó la mano y le dijo: «Recuerda que siempre tienes un lugar al que volver». Ahora todas las mañanas fingía irse a trabajar. Diego se iba antes. Ahora ni siquiera intentaba explicar sus salidas tempranas y sus regresos tardíos. Después de aquella escena en la cocina, se había quedado callado, como si hubiera levantado un muro entre ellos. Caroline aparcó el coche a la vuelta de la esquina y esperó. Se sentía patética por espiar a su propio marido, pero algo en su interior le exigía verlo por sí misma, darse cuenta del alcance de la traición. El primer día no ocurrió nada. Estuvo sentada en el coche hasta la hora de comer, vigilando la casa. Los vecinos paseaban a sus perros, los coches circulaban, un repartidor entregaba el correo. La vida ordinaria seguía como si no notara su corazón roto. El segundo día, hacia las 10 de la mañana, apareció Lucía. Llegó en su Mercedes plateado, vestida, como siempre, impecablemente. Traje crema, collar de perlas, zapatos de tacón alto. Caroline vio cómo su suegra abría la puerta con la llave y desaparecía en la casa. Una hora más tarde se detuvo un taxi. Valeria bajó de él, esta vez con un vestido azul claro y grandes gafas de sol. Miró a su alrededor antes de entrar en la casa. Caroline agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por dentro quería irrumpir en la casa, montar un escándalo, gritar y exigir explicaciones. Pero se obligó a quedarse quieta. Tenía que llegar hasta el final. Pasó otra hora. Carolina observaba la casa, recordando cómo Diego y ella la habían elegido hacía 3 años. Lo ilusionados que estaban con los grandes ventanales, la amplia terraza, las vistas al mar. Cómo habían soñado con el futuro, con los niños jugando en el jardín. Ahora esos recuerdos parecían fotogramas de una película ajena. A las 2 de la tarde, Valeria salió de casa sin gafas, sonrojada y satisfecha.
Lucía la acompañó hasta el taxi y se despidió de ella con un abrazo maternal. Desde su atalaya, Carolina las vio hablar animadamente de algo, Lucía ajustando el cuello del vestido de Valeria, ambas riendo. Mientras el taxi se alejaba, Lucía se quedó un rato en la puerta, mirándole con cara de satisfacción. Luego sacó el teléfono y llamó a alguien. Carolina estaba segura de que era Diego. Al tercer día, el escenario se repitió, solo que ahora Valeria llegó en su propio coche, un pequeño BMW blanco. Ya no miraba a su alrededor cuando entraba en la casa, sino que se sentía segura, como una anfitriona. Caroline se dio cuenta de que Valeria había traído algunas bolsas, parecían comestibles, así que ya estaba cocinando en su cocina, utilizando su vajilla, sintiéndose a gusto en su casa. Este día había estado en la casa más tiempo de lo habitual. Carolina la vio junto a Lucía poniendo la mesa en la terraza, donde se oía el tintineo de los platos y las risas. Su terraza, donde a ella y a Diego les había gustado desayunar los fines de semana. Al cuarto día, Carolina decidió cambiar de postura. Aparcó al otro lado de la calle, desde donde podía ver mejor la entrada de la casa. Ahora podía ver a Lucía saludando a Valeria en la puerta con un abrazo, como si fuera su propia hija. Subieron juntas las escaleras hablando animadamente. En algún momento Lucía apareció en la terraza del primer piso. Hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro. Caroline oía fragmentos de frases. Sí, cariño, todo va bien. Es una gran cocinera. Justo el tipo de esposa que necesitas. Caroline sintió una punzada de rabia. Ya estaban planeando el futuro. Ya lo habían decidido todo por ella. Al quinto día, se dio cuenta de que Valeria había empezado a traerle ropa, pequeños paquetes de boutiques caras. Ahora se quedaba en casa hasta altas horas de la noche. Varias veces Carolina las había visto a ella y a Lucía salir juntas de compras, volver con las bolsas y reírse como viejas amigas. Esa noche, cuando regresó a casa un poco más tarde de lo habitual, encontró pruebas de su presencia. Cojines nuevos en el sofá del salón, flores frescas en un jarrón que no eran las que ella solía elegir, algunas revistas femeninas en la mesita. Al subir al dormitorio, Carolina se dio cuenta de que la ropa de Diego en el armario se había colocado de otra manera, más ordenada, diferente. En el cuarto de baño había toallas nuevas de color rosa suave, a juego con aquel mismo pañuelo. Se sentó en el borde de la cama, desolada. No solo estaban saliendo, sino que la estaban obligando metódicamente, paso a paso, a abandonar su propia casa, creando un nuevo espacio, una nueva vida en la que ella no tenía cabida. Al sexto día, Caroline decidió seguir a Valeria cuando salía de casa. Mantuvo la distancia y siguió al BMW blanco por las calles de la ciudad. El coche se detuvo frente a un caro complejo de apartamentos con vistas al océano. Valeria se bajó y saludó al guardia como si fuera una vieja conocida, así que vivía aquí, no muy lejos de su casa. Caroline volvió a pasar por delante del complejo, memorizando el nombre y el número de la casa. Algo le decía que esa información podría serle útil. Al séptimo día, ya estaba casi acostumbrada a su nuevo papel de observadora silenciosa de la destrucción de su propia vida. Anotaba los detalles mecánicamente, a qué hora llegaba Valeria, qué traía, cuánto tiempo se quedaba, de qué hablaba con Lucía en el porche. Ahora también se fijaba en otras pequeñas cosas, cómo cambiaba la casa. Cada día había algo nuevo, cortinas más claras en el salón que las que ella había elegido, paños de cocina nuevos, velas con aromas diferentes. Era como si alguien estuviera borrando metódicamente todo rastro de su presencia, sustituyéndolo por otra cosa, algo más suave. Al atardecer del séptimo día, cuando volvió a casa, encontró a Lucía todavía allí. Su suegra estaba sentada en la cocina, repasando algunas recetas. «Ah, has vuelto». No hubo ni siquiera un intento de ocultar la irritación en la voz de Lucía. Caroline pasó silenciosamente junto a ella en dirección a las escaleras. «Sabes,
La voz de Lucía la alcanzó. Una verdadera esposa debe hacer que la casa sea acogedora. Un hombre necesita una mujer que se reúna con él en el trabajo, no corriendo por los hoteles. Carolina se detuvo en mitad de la escalera. Y una madre de verdad debería proteger a la familia de su hijo, no destruirla. Lucia apretó los labios. Estoy protegiendo la felicidad de mi hijo. ¿Y si no eres capaz de darle lo que necesita? Carolina no escuchó el final de la frase. Subió al dormitorio, cerró la puerta y se sentó junto a la ventana. La puerta de la calle se cerró de golpe. Lucía por fin se había ido. La casa estaba en silencio, solo roto por el sonido del océano a lo lejos. Otra mañana, otro día de vigilancia. Caroline se sentía agotada, física y emocionalmente. Había adelgazado durante la semana y tenía ojeras que ni siquiera el maquillaje cuidadosamente aplicado podía ocultar. El espejo reflejaba una pálida sombra de la mujer segura de sí misma que había sido no hacía tanto tiempo. Hoy decidió cambiar de táctica. En lugar de vigilar desde el coche, se instaló en un pequeño café frente a la casa. Desde allí tenía una buena vista de la entrada principal y de la terraza. La camarera ya estaba acostumbrada al extraño cliente que se sentaba durante horas en la mesa de la esquina, sorbiendo café frío. A las 10, como estaba previsto, apareció Lucía. Hoy llevaba un traje gris claro y un sombrero de ala ancha. Su suegra siempre prestaba especial atención a los detalles de su vestuario. Llevaba grandes bolsas de la tienda de comestibles. Parecía que estaba planeando un almuerzo especial. Caroline se dio cuenta de la confianza con la que Lucía abría la puerta y de lo anfitriona que se mostraba al entrar en la casa. Ya no era la casa de su nuera, sino el territorio que su suegra consideraba suyo. Media hora más tarde, un coche blanco familiar se detuvo. Valeria estaba especialmente festiva hoy. Un ligero vestido de seda color ola de mar, elegantes sandalias, el pelo peinado con ondas. Llevaba un ramo de flores frescas y algunas envueltas en papel de regalo. A Caroline se le encogió el corazón. ¿Qué celebraban? ¿Qué acontecimiento se estaba celebrando en su casa mientras ella estaba aquí sentada en el café como un perro apaleado? Pidió otro café y siguió vigilando. A través de las ventanas del primer piso podía ver a Lucía y a Valeria trabajando en la cocina, preparando platos, cocinando algo. Se movían con tanta soltura como si estuvieran acostumbradas a trabajar juntas desde hacía mucho tiempo. Valeria le mostraba algo a Lucía en su teléfono y ambas se reían. Hacia el mediodía, Carolina notó movimiento en la puerta. Se le encogió el corazón. Era Diego. Nunca venía a casa a estas horas. Así que hoy era algo especial. Vio a su marido subir las escaleras mientras Valeria corría a su encuentro. Se abrazaron, allí mismo, en el porche de la casa que compartían. Diego la besó, no furtivamente, no avergonzado, sino abiertamente, como si fuera lo más natural del mundo. Lucía salió al porche, radiante al ver a su hijo. Entraron juntos en la casa, un cuadro perfecto de felicidad familiar, solo que en ese cuadro no había sitio para ella, su legítima esposa. Caroline se quedó boquiabierta, incapaz de apartar los ojos de las ventanas de su propia casa. A través de ellas podía verlos sentados a la mesa del comedor, la misma mesa que ella y Diego habían elegido juntos para su aniversario de boda. Lucía decía algo solemne, levantando su copa. Valeria estaba radiante, acurrucada contra el hombro de Diego. Él la miraba como antes había mirado a Carolina. El tiempo transcurría agónicamente lento. Carolina vio cómo Lucía sacaba el mismo paquete, cómo Valeria lo desenvolvía con una sonrisa entusiasta. Resultó ser una especie de vajilla antigua de plata. Carolina la reconoció. Era una reliquia familiar de Hernández que Lucía le había prometido pasarle cuando fuera digna. Al parecer, ahora había encontrado una sucesora más digna. Después de comer, se trasladaron a la terraza.
Carolina observó a Valeria sentada despreocupadamente en un sillón, su sillón favorito donde le gustaba leer por las tardes. Diego se sentó a su lado, apoyando la mano en el respaldo de la silla, un gesto posesivo y protector. Lucía correteaba a su alrededor, trayendo café y postre. Nunca lo hacía por Carolina, al contrario, siempre esperaba que su cuñada le sirviera. En un momento dado, Diego sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. A Carolina se le cortó la respiración. No pudo oír lo que decía, pero vio las manos de Valeria extendidas, con la cara radiante. Lucía se llevó las manos al pecho, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Aquello era demasiado. Carolina tiró el dinero del café sobre la mesa y salió corriendo de la cafetería. Estaba temblando. No solo estaban saliendo, no solo pasaban tiempo juntos, ya estaban planeando un futuro. Aquí mismo, en su casa, delante de sus ojos. Subió al coche, pero no pudo arrancar el motor. Le temblaban demasiado las manos. La imagen estaba delante de sus ojos. La cara de felicidad de Valeria, la mirada orgullosa de Lucía, Diego, tan enamorado y atento como hacía tiempo que no lo estaba. El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Lucía. Tenemos que hablar, es importante. Claro que era importante. Tendrían que hacerle saber de alguna manera que su lugar estaba ocupado, que esta familia ya no la necesitaba. Caroline arrancó el coche y se fue a donde quiera que fuera. No podía volver a esa casa, no hoy, no después de lo que había visto. Las calles de la ciudad pasaban zumbando, pero ella apenas se daba cuenta. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, su boda, su primer día en esta casa, sus sueños de futuro juntos. Solo se despertó cuando estaba en el aparcamiento del Esmeralda. Sus pies la habían llevado al lugar donde siempre se había sentido segura. Sentada en el coche, miraba el gran edificio del hotel, la gente que se movía, las palmeras que ondeaban al viento. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez era Diego. Dejó la llamada, luego otra, de Lucía. También la colgó. Solo ahora se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo lo que había construido en los últimos años se había derrumbado como un castillo de naipes. La familia con la que había soñado era una ilusión. El marido en el que había confiado la había traicionado de la forma más despreciable, con la bendición de su propia madre. La luz de las ventanas del Esmeralda parecía tan cálida, tan acogedora. Allí le esperaba una vida diferente, una vida en la que era una profesional respetada, en la que se la valoraba por su inteligencia y su capacidad y no se la juzgaba por su dedicación al trabajo, donde Alberto la trataba como a una hija, donde sus compañeros respetaban sus decisiones. Se secó las lágrimas y miró su reflejo en el espejo retrovisor. No, ya no se escondería ni miraría desde lejos. Era hora de enfrentarse a la verdad. Arrancó el coche y se dirigió a casa. Ya estaba bien de jugar al gato y al ratón. Era hora de poner fin a esta farsa. Cuando Caroline llegó a casa, la luz seguía encendida en el salón. Había 3 coches en la entrada. El Mercedes plateado de Lucía, el BMW blanco de Valeria y el Audi negro de Diego. La estaban esperando los 3. Se detuvo un momento en la entrada, mirando su casa como si la viera por primera vez. Los inmaculados arbustos de flores que ella misma había recogido y plantado, las paredes pintadas de beige claro, los grandes ventanales con vistas al océano, todo parecía tan perfecto, tan próspero desde fuera. Caroline abrió la puerta con su llave, quizá por última vez. En el pasillo estaban los zapatos de Valerie, unos elegantes mocasines beige de un famoso diseñador. Junto a ellos estaban los zapatos de piel de cocodrilo favoritos de Lucía. Aquí ya se sentían como en casa. Del salón llegaban voces apagadas. Carolina se tapó los ojos un segundo, hizo acopio de fuerzas, cuadró los hombros y entró. Se sentaron como un consejo de familia. Diego en el sillón, Valeria en el reposabrazos a su lado, su asiento, su hábito, Lucía en el sofá, señorial como siempre.
Sobre la mesita había tazas de café sin terminar y la misma caja de terciopelo que ella había visto esta tarde. «Ah, ahí estás». Lucía fue la primera en romper el silencio. «Tenemos que hablar». «¿De verdad?». Carolina permaneció de pie en el umbral de la puerta. «¿Sobre qué, entonces? ¿Sobre cómo llevaste a la amante de mi marido a nuestra casa? ¿O sobre cómo planeaste mi sustitución?». Valeria se estremeció como si la hubieran abofeteado. Diego le puso una mano en el hombro, un gesto protector que antes había sido para Carolina. «No seas dramática», Lucía arrugó la nariz. «Todos somos adultos. Tienes que entender». «¿Qué se supone exactamente que debo comprender, Lucía? ¿Que estás decidida a destruir mi matrimonio? ¿Que has traído a otra mujer a mi casa?». «Intentaba salvar la felicidad de mi hijo». Lucía alzó la voz. «Nunca fuiste la nuera que yo quería ver a su lado, siempre en el trabajo, sin prestar atención a la familia». «Mamá», intentó interponer Diego, pero Lucía ya no pudo contenerse. «¿Crees que no he visto lo infeliz que es? ¿Cómo echa de menos tener una vida familiar de verdad? Valeria es la única que puede darle lo que necesita. Ella entiende lo que significa ser una verdadera esposa». Caroline desvió la mirada hacia Valeria. «¿Y cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Cuánto tiempo has sabido que estabas destruyendo la familia de otra persona?». Valeria bajó los ojos. Lucía me dijo que Diego y tú ya estabais bastante separados, que era una formalidad». «¿Formalidad?». Carolina sonrió con amargura. «Me pregunto, ¿y tú, Diego? ¿Tú también pensabas que nuestro matrimonio era una formalidad?». Diego la miró por fin. «Carolina, hablemos con calma. Ya ves que lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Tú vives de tu trabajo, yo...». «Y tú vives a instancias de tu madre», le interrumpió ella. «Dime, ¿fue ella quien os presentó? ¿Organizó ella vuestro primer encuentro?». Hubo una fuerte pausa. Lucía se enderezó en el sofá. «Sí, yo los presenté. En un acto benéfico en la clínica. Vi cómo se miraban. Vi que había una chispa entre ellos, algo que tú nunca has tenido entre los dos». «Nunca la hubo». Caroline sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero se contuvo. «¿Y nuestra boda? ¿Nuestros planes? ¿Nuestros sueños para el futuro? ¿Tampoco nada de eso significó nada?». «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Diego en voz baja, sin mirarla a los ojos. «Los dos hemos cambiado. Tú te sumergiste en tu trabajo. Porque tu madre nunca me aceptó. Porque hiciera lo que hiciera, siempre era insuficiente». «No te atrevas a acusarme». Lucía se levantó del sofá de un salto. «Yo solo quería lo mejor para mi hijo, y tú nunca entendiste lo que significaba formar parte de la familia Hernández». Carolina desvió la mirada hacia la caja de terciopelo que había sobre la mesa. «¿Y por eso ya estás planeando una boda? ¿En mi casa? ¿Mientras aún soy oficialmente su esposa?». Valeria se sonrojó. Diego se crispó. «Íbamos a decirle que voy a pedir el divorcio». «Claro que me lo ibais a decir. Después de haberlo planeado todo, después de haber tomado todas las decisiones, como siempre, a mis espaldas». Lucía se adelantó. «Basta de histerismos. Tienes que aceptarlo con dignidad. Si de verdad quieres a Diego, no te atrevas a hablarme de amor», espetó finalmente Carolina. «Tú, que has estado destruyendo sistemáticamente nuestro matrimonio desde el primer día. Tú, que metiste a una amante en casa de tu hijo mientras su mujer estaba trabajando». Se volvió hacia Diego. «¿Y tú? Dejaste que tu madre destruyera nuestra familia. Ni siquiera intentaste hablar conmigo, resolver nuestros problemas. Simplemente tomaste el camino fácil, como siempre haces». En el salón reinaba un gran silencio. Lo único que se oía era el sonido del océano al otro lado de las ventanas, el mismo océano con cuyo sonido una vez habían soñado envejecer juntos. «¿Sabéis?». Caroline sintió de pronto una extraña calma.
Os estoy agradecida, a todos vosotros. Me habéis demostrado lo que realmente vale vuestra charla sobre los valores familiares, sobre la lealtad, sobre el amor. Miró a Valerie. Espero que estés preparada para el hecho de que un día tu suegra encuentre a alguien más adecuado, alguien que encaje aún mejor en su idea de la nuera perfecta. Lucía se sonrojó. ¿Cómo te atreves? Valeria es exactamente el tipo de mujer que nuestra familia necesita. Entiende la tradición, valora la familia. ¿Tanto valora la familia ajena que está dispuesta a destruirla? Caroline sonrió amargamente. Hermosas tradiciones. Se acercó a la mesa y cogió una caja de terciopelo. Este es el anillo de la abuela, ¿verdad? El mismo que prometiste darme cuando fuera digna. Ahora irá a parar a alguien que realmente lo merece. Diego se levantó por fin de la silla. Carolina, escucha. No, escucha tú. Volvió a dejar la caja sobre la mesa. No voy a montar una escena. No me aferraré al hombre que dejó que su madre dirigiera nuestras vidas. Puedes pedir el divorcio. No me importará. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Y sabes qué? Me encanta mi trabajo, porque es donde me aprecian por lo que soy. Allí no tengo que fingir ser otra persona para ganarme la aprobación. Lucía resopló. Claro, corre a tu precioso hotel. Es el único lugar al que perteneces. Tienes razón, Lucía, sonrió Carolina por primera vez aquella noche. Ese es realmente mi sitio. Estoy más en casa allí de lo que nunca he estado aquí. Salió del salón y subió al dormitorio. Metódicamente, metió las cosas más necesarias en su maleta, cogió sus papeles, las fotos de sus padres. Todo lo demás podría recogerlo más tarde. Mientras bajaba las escaleras, oyó voces apagadas en el salón. Ya estaban discutiendo algo, planeando, decidiendo. Sin ella, como siempre. En la puerta, echó un último vistazo al pasillo. Tantos recuerdos, tantas esperanzas estaban ligadas a esta casa, pero ahora solo sentía alivio. Dejó las llaves en la mesa del recibidor y salió sin mirar atrás. Subió al coche y arrancó el motor. En el espejo retrovisor pudo ver las luces aún encendidas en las ventanas del salón. La vida de otra persona continuaba allí, donde ella ya no tenía cabida. Tomó la carretera que llevaba al mar, al Esmeralda, el único lugar donde siempre se sintió ella misma. Pasó una semana. Esmeralda recibió a Caroline con el ruido habitual de las mañanas. El ruido de los pasos sobre el suelo de mármol, las voces apagadas del personal, el zumbido silencioso de los aparatos de aire acondicionado. Subió la escalera principal, y cada paso parecía devolverle parte de la confianza que casi había perdido en los últimos meses. Llevaba un traje nuevo, azul oscuro, entallado, que acentuaba perfectamente su figura. Se lo había comprado ayer, la primera vez en mucho tiempo que se permitía gastar dinero en sí misma y no en una casa que ahora pertenecía a otra persona. Los tacones de sus zapatos golpearon con confianza el mármol, resonando en los altos techos. «Bienvenida, señora Hernández». María, la joven criada, se animó al verla. «Buenos días, Ramón». Saludó con la cabeza al maitre, que se enderezó aún más al verla. Alberto la recibió en el vestíbulo. Estaba en la recepción, tan elegante como siempre con su traje impecablemente planchado. «Carolina», sonrió con esa sonrisa paternal que guardaba solo para ella, «te hemos echado de menos». Aquí, en Esmeralda, era realmente bienvenida. Aquí la necesitaban, no como esposa o nuera de alguien, sino como profesional, como persona. Su despacho estaba igual que lo había dejado, solo las flores del jarrón eran frescas. Sabía que era trabajo de María, que siempre se aseguraba de que el despacho de la recepcionista fuera acogedor. Caroline se sentó en la silla y pasó la mano por el tablero de madera oscura. Sobre el escritorio había carpetas con documentos que requerían su atención, una lista de próximos eventos, solicitudes de reserva, el trabajo familiar que siempre la había llenado de satisfacción. Hoy llega una delegación de Europa. Alberto se encaramó al borde de la mesa,
como hacía siempre que no quería hablar como jefe, sino como amigo. Y dentro de 3 días se celebra una gran boda en el salón principal. Ella asintió con la cabeza mientras preparaba mentalmente un plan de acción. Me pondré a ello. Tenemos que asegurarnos de que las habitaciones están listas, organizar los traslados al aeropuerto. Caroline la interrumpió suavemente. ¿Estás segura de que estás preparada para volver? ¿Quizá necesitas un poco más de tiempo? Ella le miró. Sabes, Alberto, aquí es donde me siento realmente viva. Aquí es donde sé quién soy y lo que valgo. Él asintió comprensivo. Entonces, manos a la obra. Tenemos mucho que hacer. El día pasó volando. Caroline se sumergió en la rutina habitual. Reuniones con proveedores, revisión de habitaciones, coordinación del personal. Cada tarea terminada, cada sonrisa de un huésped agradecido le devolvía la confianza. A la hora de comer, bajó al restaurante del hotel. En el pasado, rara vez se había permitido ese lujo, corriendo a casa para preparar la cena para Diego. Ahora podía sentarse en una mesa junto a la ventana, pedir su ensalada de marisco favorita y una copa de vino blanco. Perdone, ¿está libre este asiento? Levantó la vista y vio a Alberto con una bandeja en las manos. Por supuesto, sonrió ella, haciéndole un gesto para que se sentara. Cenaron en silencio, disfrutando de la vista del océano a través de las ventanas panorámicas del restaurante. Después de comer, ella volvió al trabajo con renovado vigor. Comprobó la preparación de las habitaciones para la delegación europea, celebró una reunión con el personal, discutió con el chef el menú de la próxima boda. Por la tarde, cuando la mayoría del personal se había marchado, ella seguía sentada en su despacho. Llamaron a la puerta. Era María con un ramo de orquídeas frescas. Señora Hernández, esto es para usted. De los agradecidos huéspedes de la habitación 203. Usted les ayudó a organizar su aniversario de boda. Carolina aceptó las flores y las colocó en un jarrón. Las orquídeas blancas eran un símbolo de nuevos comienzos. Al final del día, había ordenado todo el papeleo que se había acumulado durante su ausencia, había hecho un plan de trabajo para la semana siguiente, había contestado a todos los correos electrónicos importantes. El trabajo siempre le ayudaba a estructurar sus pensamientos, a encontrar su equilibrio cuando todo lo demás se desmoronaba. Al salir del hotel, se detuvo en la terraza. El océano ya había caído en el crepúsculo, pero las luces del Esmeralda se reflejaban en el agua, creando una extraña danza de luz sobre las olas. Una ligera brisa jugaba con su pelo, trayendo el aroma de la sal y las flores de bugambilla. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Lucía. «Espero que seas feliz». Diego presentó los papeles del divorcio. Carolina sonrió y borró el mensaje sin contestar. Ya no importaba. Bajó las escaleras hacia su coche. El guardia de seguridad la saludó respetuosamente con la cabeza. «Buenas noches, señora Hernández. ¿Nos vemos mañana?» «Sí, Jorge. Hasta mañana».